Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista del día de hoy con Caterina. Me gustaría presentarla primeramente como una renombrada diseñadora de modas. Está especializada en alta costura y destacada líder también en la industria. Es fundadora de Dressing the Dreams by Caterina Olek y organizadora del exitoso evento internacional Fashion Leader México. Caterina ha enseñado y capacitado a cientos de aspirantes a diseñadores en todo el mundo y con una formación académica en diseño y negocios digitales. También ha dirigido talleres presenciales, desafíos en redes sociales. Ahorita nos va a platicar un poquito más al respecto, llegando pues a audiencias globales. Su influencia trasciende fronteras, presentando colecciones también en pasarelas internacionales y dejando una marca en la moda. Caterina, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Laura, por este espacio y por estar ahora aquí conectadas con toda esta hermosa audiencia que está apasionada con la moda. Sí, de hecho, me gustaría primero que nos platiques qué es lo que te trae a la industria, qué es lo que te lleva también a fundar este negocio, Dressing the Dreams. Cuéntanos un poquito al respecto y acerca de tu trayectoria. Mira, yo creo que empezaría desde el final porque Dressing the Dreams es el Vistiendo los Sueños, ese programa. Lo he hecho porque justo recorrí todo este camino de antes y sé cómo es difícil sobresalir en esa industria de la moda porque un poco es un mundo frío y competitivo, pero si lo vemos desde otro lado, podemos hacerlo muy cálido y muy amigable. ¿No? Entonces, mi inicio en la moda era realmente por necesidad, porque no había como tal posibilidad comprar ropa nueva y todas estas, ¿no? Como deseos de niña de la escuela, de verse bonita y todo, pues era como, pues, o usas lo que te tocó de tus primos mayores que ya está usado y todo esto, o lo empiezas a transformar ese problema en algo bueno, ¿no? Obviamente en ese momento yo no sabía que eso es una oportunidad que me va a abrir las puertas en la vida, ¿no? Nada más lo hacía porque me quería sentir y verme como todos, o sea, ni siquiera quería sobresalir, quería verme como todos. Entonces así empecé pues descoser esa ropa que había en casa, de repente nos tocaba alguna ¿cómo se llama? Como apoyo del gobierno, como de eso, de second hand, que te daban oportunidad de escoger varias prendas. Entonces, lo que yo hacía, iba con mi mamá, era pequeña, pero escogía no las prendas que me quedaban, sino que unas prendas muy grandes donde la tela se veía bien y entonces de esto ya luego hacía mi ropa. Entonces así como a los 10 años empecé a hacer mi ropa, a los 12 es donde escuché la palabra diseñador de moda y como que, ay, dije, eso está padrísimo, me encantaría, ¿no? Y de ahí ya empecé a proyectar ese sueño de poder convertirme a la diseñadora de modas. Y me encanta porque además, digamos que la continuación tú la desarrollas para también seguir creando a estos futuros diseñadores, ¿no? O sea, ¿qué estrategias utilizas tú o cómo es que seleccionas a los futuros líderes de la industria en Fashion Leader México? Ok, mira, te comparto que justo al iniciar yo a hacer mi propia ropa, poco a poco, pues obviamente ya se sumaron personas las que decían, ay, me encanta lo que estás haciendo, quiero que me hagas algo. Entonces, pues ya de alguna manera ya me convertí a la modista, la que está haciendo pedidos para otras personas. Pero por lo mismo, por salir de un contexto ¿no? de familia humilde, entonces yo no sabía ni cobrar ni valorar mi trabajo, podría coser en las noches y luego cobrar 2 pesos, ¿no? O sea, como habían muchas de estas cosas que como que decía, a ver, pero ¿cómo tiene que ser para que yo pueda sobresalir de ahí? Entonces ahí es donde yo entendí que no se trata solamente de hacer bien las cosas, porque puedo decir que soy buena en la costura, aprendo rápido y todo eso, ¿no? Pero también hay que saber valorar el trabajo. Un tiempo yo quería que alguien más lo haga, o sea, como que me sembré la idea de que yo puedo ser la parte creativa de mi, ¿no? De mi proyecto y que necesito a alguien más que sea la persona la que hace cálculos, la que pone precios y todo esto. Me topé también con dificultad ahí, tuve una socia que luego salió que me engañó y todas estas cosas, ¿no? Que pueden pasar. Entonces, ahí es donde tuve que tomar la responsabilidad de aprender las cosas, las que no sé. Y fue que había que trabajar mucho en mí. Entonces,
cuando ya se recorrió todo este camino y puedes decir, ok, yo ya sé que ahora, o sea, los precios pude elevar 10 veces más y hasta más que 10 veces, ¿no? O sea, ya sé transmitir ese valor, el que hay detrás de creación de una prenda. Y cuando me estaban preguntando algunos diseñadores o modistas o costureras, oye, ¿cómo lo estás haciendo esto, esto? Y de repente me empezaba a dar cuenta que hay muchos que como que se quejan de que qué lástima que el cliente no ve ese trabajo detrás, ¿no? Como que no lo entiende y no lo valora. Y ahí es donde entendí que la clave no es aprender a hacer bien las cosas, sino que es hacerlos bien y saber transmitir ese valor el que hay detrás y valorarse obviamente a sí mismo. Así nació el Dress the Dreams. Todos los que vibran en la misma sintonía, los que buscan ese crecimiento y este cambio, esa transformación, entonces son los que actualmente nos siguen en redes sociales, que somos una comunidad como en total como medio millón de, ¿no? de personas, porque al final digo, somos comunidad, no somos seguidores, todos dedicamos a lo mismo, a este bello arte. Y ya a partir de Dresses the Dreams es donde nació justo esto de que dije, yo cuando era pequeña y empecé a soñarlo de ser diseñadora, para mí las pasarelas, eso era lo que, como que era como gran final de todo eso lo que estás haciendo. Es como que, ¿para qué lo estoy haciendo, no? Entonces, visualizarme estas pasarelas de alto nivel, porque también he participado en muchas que son, pues así como muy pues muy sencillos, muy organizados con lo que se puede, ¿no? Entonces, eso no te da lo mismo, ¿no? No te da la misma satisfacción y no te da el mismo posicionamiento, aunque también funciona, ¿no? Si no hay nada, es mejor que nada. Pero entonces dije, ¿y qué tal si hacemos nosotros nuestra propia pasarela? Y así el Fashion Leader ya tiene 3 ediciones, es ya internacional y empezó justo porque vi que hay mucho talento que nadie conoce. Y mi enfoque era hacer de que se pueda conocerse y además para que cada creador pueda aprovechar ese contenido para su propio posicionamiento. Porque muchas veces no se creen que son diseñadores solamente porque no han podido llegar todavía a alguna pasarela importante, y entonces se limitan y obviamente eso también los clientes lo sienten. Y ya Claro. cuando ya se presentan, ya los empiezan a reconocer y dicen, yo te vi que presentaste tu prenda en México, qué padre, qué bonito, ¿no? Actualmente, pues eso de que eso nos abre caminos también a las pasarelas internacionales ya afuera. Entonces, ese es como el camino de nacimiento del Fashion Leader y de Dresses the Dreams. Sí, y también algo importante es que, digo, tú personalmente, además, eres como multicultural, ¿no? Pero también cuéntanos un poco cuál ha sido tu percepción de diferencias, similitudes con diseñadores a nivel nacional, o sea, mexicanos, versus diseñadores en el mundo, en Europa. ¿Qué es lo que tú has notado? Mm, Mira, yo creo que lo que yo he visto mucho y conecto mucho con esa parte, porque en Ucrania se valora mucho todo ese tema de cultura, donde se usan ¿no? los atuendos bordados y así. Cuando pude conocer un poquito esa cultura también de México, es muy diferente, pero también tiene cierta similitud. Me encantó porque eso es como justo esta alma artística que hay en cada uno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que sí destaca también contra todo lo demás, porque, o sea, en general, México es un país muy colorido, de tantas flores, de esas bugambilias hermosas, de jacarandas y todo, ¿no? Como que son unos colores que muchas veces por otros, o sea, en otros lados del mundo ni siquiera se ven tanto, ¿no? Ujú. Entonces, hay mucha inspiración aquí para crear y para crear algo como de inspiración de naturaleza. ¿No? Entonces, y yo siento, pues como somos seres que venimos también de naturaleza, es muy común que vamos a conectar con esa belleza de naturaleza. Entonces, eso es lo que yo diría que cada uno tiene este don de poder expresar esa inspiración en sus prendas. Sí, y algo que mencionas que me parece muy importante es nosotros en donde quiera que estemos, valorar, ¿no? También estos motivos, estas fuentes de inspiración que no, es algo que quizás vemos nosotros tan comúnmente, o sea, lo hacemos, digamos que tenemos a veces hasta ceguera de autor, ¿no? Pero también salir al extranjero, empezar a ver, ¿no? Diferentes cosas, como tú, por ejemplo, que ves quizás contraste cultural, pero al final somos dos países con una similitud
hacia una raíz, ¿no? De cultura que nos caracteriza. Entonces me parece eso súper importante. Y también hablaste hace unos momentos acerca del concepto que tú tienes de calidad, de cómo hacer las cosas bien, ¿no? Cómo darle también quizás este terminado, ¿no? A todo lo que hacemos. Entonces, me gustaría que nos compartas cuál es tu enfoque, incluso pedagógico, ¿no? O qué es aquello que te ha distinguido al impartir talleres, pues, de costura, de corsetería, y de diferentes temáticas alrededor del mundo. Gracias. Yo creo que justo al hablar de la calidad es como hablar de este fundamento cuando estamos construyendo un edificio. O sea, porque nosotros podemos hacer muy bonito edificio, pero si no tiene muy buen fundamento, pues no va a durar mucho, ¿no? Entonces yo siento que calidad de alguna manera es lo mismo cuando estamos hablando también de construcción de nuestra marca y todo. Entonces, esa es la primera base, ¿no? Con la que tenemos que trabajar. Y lo que yo digo que la calidad además también como que son tres partes, ¿no? Una que está trabajando con materiales de calidad, otro con las técnicas de calidad y luego ya pues sus costuras como tal, ¿no? Como ejecución. Porque si alguna de tres falla, el resultado no va a ser el mismo. Si, por ejemplo, si yo tengo muy buena costura y muy buenos materiales, pero no tengo muy buen patrón, el ajuste no va a quedar, entonces no va a lucir el vestido como debería de lucir. Si agarramos muy buenos patrones, muy buenos acabados, pero la tela va a ser como medio chafa, como dicen aquí, pues también no va a dar ni la misma forma, ni el mismo acabado, ni la misma durabilidad de la prenda, ¿no? Y entonces, así cualquiera de los tres debería de estar presente, porque a veces también tienes buenos patrones, tienes buena tela, pero todavía te faltan los acabados, todavía te falta practicar más como costuras básicas. Y también entonces no luce exactamente, ¿no? Como debería de lucir. Entonces, aquí hablando de la calidad, lo que siento que me ha destacado es como a lo mejor esta persistencia la que tenía, porque cuando yo encuentro algo curioso para mí, yo lo acepto como un reto y voy a buscar cómo solucionarlo hasta que se solucione. Entonces, por ejemplo, si yo veo alguna prenda, no sé, salió en la pasarela de Dolce Gabbana o así, y todavía no sé cómo hacerla, pero me da curiosidad, voy a investigar todo lo que se necesita para ver cómo la voy a hacer. Entonces, así, por ejemplo, lo que actualmente es muy popular, ya es muy popular últimos años, que es las prendas de bustier, que es como este corset, pero que marca las copas, que, ¿no? Que hace como un espacio especial para el busto. Entonces, al empezar a trabajar con los bustiers, me he dado cuenta que pues, es una tarea mucho más complicada que hacer un corset, por lo mismo de que tenemos, por ejemplo, si estamos hablando de lencería, en promedio 49 tallas diferentes. Cuando hablamos de los corsets, son en promedio 7, ¿no? Entonces, sí es una tarea mucho más complicada, pero pues me agarré a aprenderlo tanto mezclando como técnicas de lencería, como también técnicas de los corsets, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver ahí, también capacitarme en esa parte de bustiers, ver cómo lo hacen otros diseñadores, otras marcas. Y actualmente lo que yo estoy compartiendo es todo lo que me funciona a mí para mi marca. Entonces, yo también creo que eso me distingue ya de las maestras o de los maestros normales o típicos, porque hay respaldo de la marca, porque también sé qué es lo que ya funciona directamente para la venta, para la atención, ¿no? O sea, que no es solamente como práctica en prenda, sino que práctica en general ya en el negocio ¿no? De la moda. Sí, a nivel comercial, ¿no? Entonces, me quedo con varias cosas. Primero, le dedicas mucho tiempo a la parte de la investigación, de la mejora continua, ¿no? Y entonces de no perder esta curiosidad por seguir aprendiendo. Y aunque ya sepamos hacer algo muy bien, es como, puede haber un reto posterior que justo por eso es un reto, o sea, nos tiene digamos que incomodar y entonces seguir como que mejorando y evolucionando. Eso me encanta porque creo que es una característica importante de los líderes. Ahorita, justo estaba dando una sesión ayer y de eso estábamos platicando y me surgió, lo conecto con lo que mencionas. También algo que tú estás, pues,
digamos que sostienes, ¿no? Es el hecho de que tú lo pones en práctica y a nivel comercial te está funcionando, el hacer las cosas con cierta calidad, probadas, ¿no? Y además cosas de vanguardia. Entonces, me gustaría retomar y unir estos dos temas, que es la calidad y el tema de la internacionalización. ¿Cómo es que logras mantener esta calidad y este prestigio o este posicionamiento em, en distintas locaciones, ¿no? O a nivel internacional? Yo creo que eso sigue siendo proceso porque a mí me gustaría que el posicionamiento de marca y de la idea también crezca aún más, pero también creo que cuando conectas con tu propósito y haces las cosas desde el corazón, o sea, y ya ves que todo lo demás, el crecimiento, el dinero y todo ya viene como complemento, como consecuencia de lo que estás haciendo. Porque, por ejemplo, al hablar ahora que Caterina Oleg es marca internacional y está presentándose, por ejemplo, el año pasado presentamos en Colombia y en Francia y este año vamos a presentar en Italia. Entonces, yo siento que esta es consecuencia de compartir lo que estoy haciendo con otros creadores, con otros diseñadores. Entonces, al hacer el Fashion Leader nos abrió las puertas a otros países. Entonces, es como uno está ayudando al otro. ¿No? Y pues está impulsando no solamente mi marca, sino que también ya las marcas de todos los diseñadores que están en la comunidad, porque sí creo que cuando compartes puedes llegar mucho más lejos. Claro. Hablas de este propósito. ¿Tú cómo encuentras este propósito en el camino? ¿El propósito te encuentra a ti? ¿Tuviste como un momento eureka? Cuéntanos un poco cómo viviste este proceso de, digamos que saber que tienes que generar quizás ingresos a través de un oficio no, o sea, yo estoy haciendo las cosas desde el corazón que tú mencionas, ¿no? Sí, es muy buena pregunta porque yo creo que sí, justo es importante encontrar ese propósito y no está tan fácil. En mi caso, por ejemplo, yo siempre sentía que como que este es el trabajo y ese es como mi espiritualidad y mi forma de ser y trabajar en mí y todo eso, ¿no? Como que dos cosas separadas. Al entrar a una mentoría, era con Spencer Hoffman hace unos años, y yo ahí es donde escuché justo hablar del propósito de vida y donde puedes hacer, digamos, tu negocio, tu proyecto a partir del propósito de vida. Entonces estaba escuchando, lo estaba reflexionando y en eso dije, cierto, ¿por qué lo tengo que separar? Si al final yo sí puedo mezclar ambas cosas. Entonces ahí es donde estaba pensando y decía, no, pero, o sea, yo veo claramente que el propósito de vida no es hacer vestidos. O sea, es algo que se me da, es algo que me gusta, o sea, que me apasiona, puedo sí sin dormir estar creando, pero no es mi propósito. Real el propósito y es hacer que la gente se siente feliz o poder sembrar un poco de esa felicidad alrededor de lo que estoy haciendo para que el mundo en general se haga un poco más bonito, ¿no? O un poco más feliz. Entonces, o sea, como que cuando sientes esto, como que yo sentía como que, ay, pero yo soy tan chiquita, ¿sabes? Tan chiquita para un propósito tan grande. Pero al entender que ese es mi propósito, hasta ahorita también, o sea, hablando de ello, siento que esa energía que se despierta en toda como tu sangre, ¿no? O sea, en todo tu cuerpo, se despiertan las células, ahí es donde entiendes que es esa energía la que tienes y ese es el potencial que tienes, pero no lo aprovechas porque normalmente no estamos, primero no tenemos tantos como mentores y personas que nos van a recordarlo y después no estamos acostumbrados a buscar este potencial dentro de sí. Normalmente estamos buscando resultados por fuera, o sea, como que en todo lo exterior, si tienes coches, si tienes eso, si, ¿no? O sea, como que en cosas materiales, y eso no tiene que ver con el potencial que tienes adentro. El potencial tienes muy grande, ¿no? Entonces, esto fue lo que a mí me hizo entender de que estas dos cosas pueden ir a la par. Y obviamente al estar capacitándome, estar también en los eventos donde hay personas líderes como John Maxwell, o sea, que están compartiendo cómo a ellos, o sea, los conocimientos que tienen y cómo les funciona ser estos líderes, los que están ayudando a otros a crecer, cómo también eso pues cambia toda la perspectiva de lo que puedes realizar. Me di cuenta que lo que yo tenía en mente, hacer como compartir, a lo mejor impartir algunos cursos,
ya cambió a una perspectiva donde yo puedo tener ese impacto. O sea, no solamente unos cursos para que algunas personas aprendan, sino que generar un impacto dentro de las personas para que puedan vivir una vida por el medio de su pasión y crear una realidad diferente de la que tienen ahora. Entonces, eso es lo que era muy, muy diferente, enseñar solamente a la persona a coser el vestido o enseñar cómo, más bien no enseñar, compartir cómo a mí me funciona, dedicarme a lo que me gusta para poder vivir la vida a la que yo quiero. Sí, cómo contagiar esto que hoy en día te excita, ¿no? O sea, dicen que justo es la diferencia entre, ay, pues hago algo, ¿no? A no, o sea, hago algo, o sea, pongo en acción y me encanta porque me parece que lo conecto mucho a cuando nos compartiste tu historia, ¿no? O sea, es algo que a ti te mueve a nivel corporal porque lo conectas a una emoción que tú vivías de chiquita cuando comprabas estas telas enormes y tú sentías entonces que con el resultado tú podías lucir hermosa en una fiesta o en una reunión o en un día a día. Entonces creo yo que hoy quieres contagiar esto, compartirlo con más personas y les deseas esta sensación de que están estrenando algo increíble, ¿no? Y personalizado y tal. Entonces me encanta y me conecto con esa emoción. Y algo que me gusta también es que justo es lo que te genera esta motivación para seguir teniendo impacto y formar a otros líderes como tú, que a su vez también generen este impacto, ¿no? Entonces me encanta esto y me imagino que en el camino también eso te ha ayudado, o sea, esta motivación te ha ayudado a seguir enfrentando algunos retos. ¿Nos puedes compartir algunos retos también que te has topado en el camino? Y cómo los has ido enfrentando. Ok, son muchos retos que había en el camino y yo creo que un camino de crecimiento no existe sin retos. Claro. Una de las cosas que quería mencionar por lo que mencionaste de la historia, siento que cuando, o sea, yo pensaba que es historia mía, ¿no? O sea, nada más que es mía y la verdad no pensaba que alguien más pasaba por lo mismo. Y cuando lo empecé a compartir me di cuenta cómo la mayoría en esa industria de la moda se han topado con historias muy similares, ¿no? Entonces, digo, sí, a veces estamos desvalorando lo que ya aprendimos, porque lo que tenemos nosotros valioso es ese conocimiento que aprendimos durante este tiempo de la vida, ¿no? Es algo que realmente es valioso, ¿no? Entonces, ahora al hablar de los retos, uno de los como primeros retos cuando inicié, ¿no? En ese mundo de la moda y de la costura, era esto de que justo había escasez económica y entonces eso provocaba de que no había valor correctamente a lo que estoy haciendo. Entonces, cada vez que era un pedido y lo tenía que entregar y si el cliente no llegaba o que de repente ya le cambiaron el evento y no le urge recogerlo, yo ni siquiera cobraba por adelantado. Entonces, también muchas veces yo estaba completamente aferrada a lo que me van a pagar después ¿no? de recibir la prenda y además, como digo, o sea, estaba cobrado súper barato en ese entonces. Y entonces, de repente que pues te cortan la luz porque no pagaste la luz y tienes que entregar el vestido y no puedes terminarlo, entonces entiendes que ahora vas a coserlo con la velita ahí toda la noche, o sea, como que algunos retos de estos que eran los primeros, los iniciales, que ahora, pues obviamente ya los retos son diferentes y yo siento que son mucho más grandes, pero en ese momento ese reto también era muy grande y muy difícil. Y yo creo que conforme nosotros vamos subiendo como de nivel, también los retos van subiendo de nivel, ¿no? Otro reto era justo asociarse con una persona que también es diseñadora y ahí es donde nosotros llegamos a este acuerdo de que yo voy a hacer la parte creativa, ella, o sea, en conjunto vamos a coser la colección y todo, y ella va a ser la que va a promover, digamos, nuestro tándem. Y en esto salió de que en lo que nosotros estamos preparando toda la colección, estábamos, pues yo hacía los bocetos porque ella no sabía dibujar. Y luego ya salió de que ella a los organizadores mencionó de que era su colección y me presentó como si fuera que yo soy su ayudante, ¿no? Entonces, cuando empezamos al revés, porque ella se sumó y dijo, me encantó lo que estás haciendo, tu valentía, que estás preparando una colección y ya estás presentando, a pesar de que, ¿no? O sea, no hay todavía todos los recursos y todo.
Entonces, son esos retos que sí te hacen más fuerte, de que sí también te hacen pues ser un poquito más, tal vez, yo ni sé, como más, más dura un poco, como no tan confiada, Más confiada en la... clara, ¿no? O sea, en lo que buscas, en lo que quieres, en lo que esperas, en lo que debes exigir, ¿no? O sea, un poco como, o como. Sí, yo diría, ajá, como, sí, como un poquito más exigente tal vez sí con las relaciones y también ser justo más fiel contigo misma, ¿no? Y descubrirse siempre como estas fortalezas que están a lo mejor dormidas dentro. Y ya pues más adelante siempre esto de encontrar un equipo perfecto son retos. Una vez, por ejemplo, estaba trabajando en outsourcing y me funcionaba bien porque siento que justo al tener posibilidad de hacerlo en otro lado donde ellos ya tienen estabilizados sus procesos, ya tienen calidad también, o sea, estable todo, es más sencillo que hacer tu propio taller. Es un poquito más costoso, pero es más sencillo, ¿no? Entonces estaba trabajando de esa forma, funcionaba súper bien y de repente, una vez me juntaron como que varios pedidos y los mandaron en un solo paquete. Y como lo mandaron en un solo paquete, ya venía como un paquete más grande. Y además en apellido pusieron en lugar de I latina, Y o algo así. Entonces, al llegar aquí, llegó a Correos de México y Correos de México me decía, no, ese paquete viene a otro nombre, no es tu paquete. Y entonces eso era un reto porque me decían que no era mi paquete. Entonces tuve que contratar a un agente aduanal. Además, busqué muchos agentes y como no es, o sea, no es una mercancía de un contenedor grande, entonces tampoco a la gente le estaba, como que no estaban muy interesados en sumarse a ese proyecto, a ayudarte. Pero bueno, al final sí conseguí una persona que sí me dijo que me va a ayudar, pero que pues esto también va a costar y todo eso, ¿no? Entonces, luego me dice, ¿qué crees? O sea, sí viene a tu nombre, nada más una I era diferente de la que, ¿no? De la que viene en tu pasaporte. Entonces eso me costó, o sea, solamente para sacarlo me costó más de lo que costaron los vestidos y obviamente también el tiempo, el estrés en que, ¿no? Las personas estaban esperando sus vestidos. Entonces algunos ofrecí hacer nuevos aquí desde cero, algunos tuvimos que cambiar, luego ya vino eso de la pandemia, se cambiaron algunas fechas, eso ya me ayudó un poco a tener más espacio. Entonces eso también son esos retos que nos hacen más fuertes, pero sí se puede salir adelante. Sí, y me parece que también es importante mencionarlos para contagiar lo bueno, o sea, lo bueno que se ve hacia afuera, o sea, los logros, pero también lo bueno que tenemos adentro que nos hace superar, pues aquello que justo, o sea, como que no se está logrando, o incluso aquellos pequeños, pues, errores que vamos cometiendo en el camino y superando. Posteriormente. Me gustaría, para ir también cerrando un poco la conversación, platícame, ¿qué es lo que tú definirías que caracteriza a un buen líder en la industria de moda? ¿Qué es lo que tú consideras que es importante? O sea, digamos que tener, ¿no? En tu, como herramientas también blandas y habilidades que nos pueden ir formando. Yo diría que una de las cosas que a mí me ha ayudado en personalmente salir adelante es sí ser como persistente, 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 o sea, como que ser fiel a lo que está dentro de ti, o sea, porque como dicen, ¿no? Si lo crees, lo creas, ¿no? O sea, si tú tienes esa idea, si nació en tu mente, es por alguna razón y tú tienes capacidad de poder cumplirla, pero por tener entorno el que normalmente como que está más en promedio, te van a frenar, entonces eso va a hacer de que no vas a poder salir adelante con esa idea. Para poder salir adelante con esa idea, es estar ahí, es estar como 100%, o sea, enfocada y buscar cómo cumplirlo. Claro, en el camino también a veces pasa de que ya como que el universo te gira un poquito, ¿no? Como que dices, bueno, está bien, llegaste hasta acá, pero ahora necesito que gires para acá, ¿no? Entonces te manda a lo mejor algunas de esas situaciones difíciles para que tú tomes las decisiones ahora correctas, ¿no? Para que sí tengas más éxito en eso, porque pues te va como puliendo, ¿no? Como un poquito aquí, un poquito allá, y entonces así vas a encontrar más de tu brillo.
Esa es como esta parte. Luego la otra parte es constante crecimiento y aprendizaje. Constantemente estar con las personas con las que vemos que podemos aprender algo, tanto como en personal, en el desarrollo humano, en el potencial que tenemos dentro, tanto como capacitación por fuera de los conocimientos que se necesitan para poder crecer, ya sea tu negocio o para poder aprender a hacer esas prendas que quieres hacer. O sea, constante capacitación y aprendizaje. Y yo creo que sí, luego sería el otro punto, el más importante, es ver cómo todo eso, lo que estás haciendo según para ti, pero sí puede ayudar a otras personas. O sea, porque un negocio no funciona si no agrega valor a otras personas y a muchas personas. Pregúntate siempre, ¿cómo puedo, por el medio de lo que estoy haciendo, ayudar a más personas, a miles de personas, a millones de personas? Entonces, de esa forma, jamás vas a estar conforme con lo que estás, no para sentirte mal, sino para poder estirarse y crecer siempre. Esas serían como las tres cosas que yo diría que me ayudan a mí y creo que puede ayudar a cualquiera que está en el crecimiento. Y creo que eso también te ha ayudado a ir formando una comunidad enorme, ¿no? Y me gustaría que nos des o nos compartas un par de consejos que nos ayuden justo en bueno, ahorita, ¿no? A través de herramientas también digitales, pero que vienen a abonar, ¿no? Pero ¿cómo es que tú has logrado tener esta capacidad de convocatoria en aquello bueno, que lanzas o a lo que tú te estás dedicando o enfocando, ¿no? Em, yo creo que sí, primero sería por seguir capacitándome y aprender de las personas que saben de lo que, ¿no? De lo que hablan. Y lo que sigue es esto de que entender de que tú eres más grande que solamente lo que estás haciendo con tus manos, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos cómo transmitir lo que hay, además de eso, lo que estás haciendo, entonces ahí es donde ya se abren las oportunidades y hay muchas diferentes. Para los diseñadores, por ejemplo, uno, si quiere seguir compartiendo los conocimientos, obviamente es compartir más como procesos, ¿no? Como técnicas y todo lo que le funciona de alguna manera para que a la gente le sea útil, ¿no? Que sea funcional. Y por otro lado, también ser creativo, y lo que digo, buscar también ser fiel a ti mismo, porque hay varias personas que tienen comunidades también enormes, que tienen que ver con la moda, y ellos no se dedican a hacer vestidos a la medida. Ellos hacen nada más porque les gusta coser y enseñan todo ese proceso que hay detrás de creación de cada vestido. Entonces, eso hace de que como que de alguna manera entretienen también a las personas. Entonces, buscar algo propio, he visto varias marcas que han crecido muchísimo en las redes sociales, haciendo un tipo de reels, que esto es lo que actualmente, ¿no? Como que te promociona, un tipo de reels que todos se parecen, pero les ha funcionado uno y empezaron a hacer todos los demás, todos en ese mismo estilo y sigue funcionando. Entonces yo creo que es experimentar, no tener miedo de equivocarse, porque también, o sea, en esto, porque dicen, a lo mejor no tienes que bailar, ¿no? O sea, como cuando empezó el TikTok y todo el mundo empezaba a bailar y, ¿no? Y yo decía, no, TikTok no quiero bailar, o sea, yo no soy para bailar, pero para algunas personas, si eso es su parte de naturaleza, puede ser hasta una joya. Puedes decir, yo puedo bailar haciendo un vestido en el maniquí, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y eso podría ser algo increíble, pero para otro, no, porque no va nada con su personalidad ni lo que quiere transmitir. Entonces yo diría que sí, buscar lo que es tuyo propio y sí analizar un poquito otras cuentas, qué es lo que están haciendo para ver si hay algo de ahí que tú puedes aprender para ti y ya, implementarlo, pero de tu propia forma, ya no copiando, sino que intentando hacer como algo similar. Entonces yo creo que es como un poco de todo, pero primero, bueno, no primero, además de esto, es justo ser constante, porque sí conozco personas que han empezado también a ser constantes, agregando mucho valor por las redes sociales, haciendo contenido muy bueno, de calidad,
pero no se les ha como que pegado rápido, o sea, como que de repente pasa un año y medio de que tú estás publicando 2 publicaciones al día y, ¿no? Y todo, y que no despegaba, no despegaba, y de repente ya tienen comunidades también de 500,000 y más de seguidores. Entonces, sí es importante también como mantenerte siempre en este proceso y no dejar de hacerlo, aunque parezca que en ese momento como que no hay todavía resultado. Sí, y qué importante lo que mencionas, que siempre siendo fiel a lo que tú quieres, lo que tú buscas, porque también esa constancia significa que si tú le entras, por ejemplo, a los bailes y es algo que no te gusta, no es congruente contigo, no tal, eventualmente en un año, 2 años, ¿no? O sea, va a reventar y al final lo que es muy importante es seguir transmitiendo, como dices, desde tu visión también las cosas y el contenido. Em, Hablando de tu visión, me gustaría que nos compartas cómo ves tú el futuro de la moda. El futuro de la moda, qué buena pregunta. Sí, mira, en general de la moda, porque, ¿no? Como pues, son diferentes áreas, pero en general de la moda, yo creo que como en este momento hay tanto de esto de fast fashion que pues es como que cambia, cambia, cambia. Poco a poco sí veo cómo ya se empieza a crearse como un cierto estilo como clásico, el que va a durar más tiempo. ¿No? O sea, yo siento que la conciencia de las personas se eleva cada vez más, o por lo menos de la mayoría de las personas. Entonces eso va a provocar de que cada vez más lo que se va a inventar en la moda, en la ropa, va a ser algo que se puede perdurar mucho tiempo, tanto en calidad de los materiales como calidad de los, ¿no? De la ejecución de las prendas, para que esas prendas realmente pueden durar mucho tiempo y que siempre sean de moda. Y pues no sé si eso sea el futuro, pero eso es lo que yo espero que sí. Sí, compras más conscientes que sigan llevándonos como hacia algo más próspero. Me encanta. ¿Cuáles serían tus 3 reglas de oro para triunfar en la vida y los negocios? 3 reglas en la vida para triunfar en los negocios y en la moda. Yo creo que repetiría lo que ya mencioné, que, o sea, es ser fiel también con esos deseos que hay dentro en el corazón, dedicarse a algo que sí ayuda a la gente, o sea, que no es solo desde tu propia visión, porque sé como muchas veces, o sea, esto lo que me ha pasado, por ejemplo, era de que me impulsaba a hacerme estos compromisos y decir, yo sí quiero diferente vida, yo sí quiero vivir bien, yo sí quiero ganar dinero porque no quiero que mis niños tengan alguna limitación como yo lo tenía, ¿no? Entonces, al verlo como de este lado, muchas veces nosotros nos enfocamos en metas un poco egoístas, ¿no? Como propias. Pero ya ahora con el tiempo sí sé que cuando estás enfocándote en que esto es bueno para alguien más, puedes hacer un 80-20, ¿no? Como que 20% para ti y 80% para la gente. Entonces, eso va a permitir crecer mucho más rápido y sí lograr muchas cosas sin tener como tal en enfoque ahí, ¿no? Sino que todo lo que vas a hacer va a tener que darte como este resultado, esa consecuencia. Ese es segundo punto. Y el tercero yo creo que esto, seguir aprendiendo todo el tiempo, seguir siempre en modo alumno y escuchar, porque yo creo que también mucho lo que está pasando en la vida, cuando pensamos que ya sabemos todo, es donde perdemos la oportunidad de convertirnos en una mejor versión, en una mejor empresaria, en una mejor amiga, ¿no? O sea, sí hay que estar siempre en modo de aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, ¿qué recursos nos recomiendas para seguir aprendiendo más acerca de todo esto que nos compartes, ya sean libros, aplicaciones, películas? O sea, cuéntanos qué recursos nos recomiendas. Ah, Mira, yo creo que si hablamos de liderazgo, de cómo hacer cambios en la vida ¿no? Por este crecimiento propio, sí, John Maxwell es una de las personas que pues, es el referente en el mundo del liderazgo y ¿no? En los negocios y bueno, en general, siento que es una persona que tiene todo lo necesario para enseñarte, porque no solamente habla desde sí, sino que siempre analiza los casos exitosos de todo el mundo.
Este, otro que yo creo que es recién una película que vi, creo que funciona mucho para entender cómo funciona branding personal y creer en sí mismo, que se llama La mujer hecha a sí misma. Es una, ajá, tal vez lo cambié un poquito el nombre, pero suena, Self-made, ¿no? ajá, Self-made. self-made. Ah, Ajá, sí, 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 sí. sí, sí, la vi. Entonces hice, bueno, pues ya lo verán, pero es mucho del justo del branding, de eso, de cómo saber transmitir lo que eres y cómo tú puedes ayudar a otras personas y ser también enfocada en lo que tú quieres hacer, ¿no? Y firme, porque muchas veces justo como que no tenemos mucha firmeza en nuestros deseos y luego pues nos sorprendemos porque las cosas no van como nosotros queremos, ¿no? Okay. Y de los recursos, pues hay mucha literatura justo de crecimiento, actualmente de los mentores así cercanos que podemos decir, de Juan Carlos Barrios para Soñar en Grande, de Nicolás Robles, que es mi esposo, hizo su libro para emprendedores, que es como una guía, como qué es lo que necesitas hacer cuando quieres emprender un negocio, o sea, es buscar también en tu entorno la gente que es un poco más cercana porque eso también permite tener un crecimiento más rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a seguir a un mentor que está muy lejos y no tengo mucho alcance a poder estar en conexión, va a haber un punto donde voy a sentir como que algo falta. Pero cuando empiezo, por ejemplo, con escuchar a lo mejor videos, podcast, así como pues, lo que estás haciendo, y luego voy a poder tener oportunidad a ver a Laura en un evento, eso puede impulsar más mi crecimiento, ¿no? Entonces, buscar también mentores que están listos también para compartir sus conocimientos y que sí tienen enfoque de ayudarte a crecer, entonces, y buscar que sea posible tener luego más cercanía con esa persona, porque cuando hay más cercanía hay más impulso. Ok, pues muchísimas gracias por compartir todo lo que nos has compartido el día de hoy. Yo me voy con muchísimos mensajes y muy agradecida. Gracias también a ti por estarnos escuchando o por estarnos viendo en cualquiera de nuestros canales. Caterina, no sé si hay algún último mensaje que quieras transmitir y nuevamente agradecerte. Muchísimas gracias. Sí, me gustaría a cada persona que está escuchando que se dedica ya sea a la moda o a cualquier otra cosa que le gusta hacer, que recuerda que todo lo que de repente estás viviendo como una dificultad es únicamente como esta presión que te va a permitir a salir más adelante y más alto. Aprovecha esas situaciones difíciles para encontrar tu propia fortaleza y para conectarlo con los deseos que tienes para poder salir adelante. Eso va a hacer de que vas a poder llegar mucho más rápido y mucho más lejos a donde quieres estar. Buenísimo, pues gracias nuevamente y como digo yo, hasta siempre.